Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jadis Joana Ruatán Palencia y el de mi compañera Daniela Pérez Algarín. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial quinto semestre. En esta mañana le vamos a hablar de la importancia de las gráficas. Concepto. Gráfico. Una gráfica o una representación gráfica o un gráfico es un tipo de representación de datos, generalmente cuantitativos, mediante recursos visuales, para que se manifiesten visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. ¿Qué es un dato estadístico? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es el valor o característica cuantitativa de un objeto de conocimiento con referencia de tiempo y espacio. Los datos estadísticos pueden ser de dos tipos: cuantitativos, que son cantidades o valores numéricos, y los cualitativos, que son cualidades que no pueden expresarse numéricamente. Entonces, lo que hace un gráfico estadístico es ordenar y mostrar datos por medio de barras, líneas, puntos, etc. Esto lo hace con la finalidad de que haya un mejor entendimiento sobre los datos. Las características de un gráfico estadístico. Según el Instituto Nacional de Estadística, un buen gráfico estadístico se caracteriza por lo siguiente. Primero, capta la atención del lector. Segundo, presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Tercero, no induce al error. Cuarto, facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias. Y quinto, ilustra el mensaje, tema o trama del texto al que lo acompaña. Los tipos de gráfico. Gráfico de barra. Se trata del gráfico estadístico más utilizado y sencillo de elaborar. Este tipo de gráfico de barra, los datos estadísticos representan mediante barras o rectángulos de igual base sobre un eje cartesiano, mientras que en el eje X se posicionan los conceptos, por ejemplo, las redes sociales más populares del mundo, y en el eje Y se distribuye la escala de valores, por ejemplo, la cantidad de usuarios por cada red social. ¿Cómo sabemos cuándo se usa un gráfico de barra? Cuando necesites comparar magnitudes de varias categorías o ver la evaluación de una magnitud completa. También se puede usar, antes de hacer un gráfico de barras, toma en cuenta estos dos puntos. El ancho de barra debe ser uniforme para todas las barras. El largo de la barra debe ser proporcional al valor que representa. Las barras pueden ser diagramas de forma vertical u horizontal. Los tipos de gráficos de barras son los siguientes. Gráfico de barra sencillo. Está el gráfico de barra agrupado, el gráfico de barra apilado y pirámide de población. El siguiente, gráfica lineal o gráfico de líneas. Este tipo de gráfica estadístico, donde los valores representan con un punto y se unen por medio de líneas con el fin de visualizar una tendencia en el tiempo. El eje horizontal se posesiona la variable que indica las unidades de tiempo y en el vertical se introduce la escala de la variable. Puede representarse varias variables. ¿Cuándo podemos utilizar una gráfica lineal? Cuando necesitamos mostrar las tendencias de una serie de datos de un periodo determinado, puede ser minutos, horas, días, semanas, meses o años. Aquello permite observar tanto la frecuencia como la dispersión de un continuo de valores. A este sentido puede ayudar a inferir la probabilidad. Los tipos de gráficas lineales. Los tipos de gráficas lineales son gráfico lineal simple, gráfico lineal de múltiple, gráfico de área o franja
y gráfico logarítmico. Gráfica circular o pastel. Es otro de los gráficos estadísticos más sencillos y usados, también conocidos como gráfico de secretos o torta, de sectores o torta, perdón. El gráfico circular, como su mismo nombre lo dice, es representado por un círculo que simboliza la totalidad y se expresa en porcentajes. Esa totalidad muestra, por ejemplo, el total de alumnos en una institución, mientras que cada sector proporción del pastel representa la proporción de las cantidades de cada categoría, los alumnos inscritos en cada categoría de curso. ¿Cuándo sabemos cuando se utiliza un gráfico circular? Bueno, cuando necesitas recalcar por proporciones de un total y las categorías sean pocas, se puede utilizar una gráfica circular. No es recomendable usar cuando tienes muchas variables, puede generar confusión y el resultado sería incomprensible. Gráfica poligonal o polígono de frecuencia. Es un gráfico estadístico conocido también como polígono de frecuencia, a diferencia del histogram, similar a un gráfico de barra. Esta gráfica une los vértices superiores de las barras de un diagrama, formando una línea constante e irregular llamada gráfica poligonal. Esta gráfica se representa en un eje X horizontal y un eje Y vertical. Establecidas las variables eje X y las frecuencias eje Y, se marcan los puntos para luego unirlos y formar una línea poligonal. ¿Cuándo podemos utilizar una gráfica poligonal? Cuando necesites comparar una variable en el tiempo o mostrar los cambios de una variable de un periodo determinado, por ejemplo, el estado del salario mínimo de un país en los últimos años. Gráfico de acciones, usados para representar datos financieros, donde el eje horizontal expresa el tiempo y el eje vertical los valores o porcentajes. A través de este gráfico estadístico queda representada una línea en la cual puedes divisar fácilmente las subas y las bajas del mercado. Gráfico radial o de telaraña. Este gráfico se construye utilizando ejes radiales referenciados al mismo origen, los cuales tienen una escala con valores fijos para todas las variables. Puede ser de 3 o más variables, los que genera el polígono regular. Histograma. En el histograma también se utilizan barras para indicar a través de ejes cartesianos la frecuencia de determinados valores, pero en vez de establecer la frecuencia de un valor concreto refleja todo intervalo. ¿Cuándo se puede utilizar un histograma? Este gráfico estadístico se utiliza cuando se estudia una variable continua. Cartograma. Este gráfico estadístico se usa para indicar las zonas o áreas geográficas en las que aparece con mayor o menor frecuencia un determinado valor de una variable. Las frecuencias o rangos de frecuencia se indican mediante el uso del color. ¿Cuándo se usa un cartograma? Los cartogramas se emplean cuando se tienen que representar datos estadísticos derivados de un estudio sobre alguna región en particular. Por ejemplo, para describir la cantidad de habitantes por ciudad, el ingreso per cápita por individuo, entre otros. Gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión o gráfico XY es un tipo de gráfico estadístico que representan los datos en forma de puntos. Los puntos representan el valor cada observación, lo que a nivel visualiza será como una nube de puntos a través de los cuales podemos observar el nivel de dispersión de los datos. ¿Cuándo se puede utilizar un gráfico de dispersión? Este gráfico estadístico se usa cuando se dispone de una gran cantidad de observaciones y se desea saber si existe una relación entre variables e incluso el tipo de relación existe.
Diagrama de CAD. Este gráfico estadístico permite optimizar trabajos que tienen que llevarse a cabo simultáneamente para la finalización de un proyecto. Consta de un eje horizontal donde se ubica la medida de tiempo y otra vertical en el cual se describen los procesos. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero Daniela Pérez. Buenos días, compañeros. En este momento voy a mostrarles los ejemplos que tenemos de los gráficos que son más utilizados tanto en los ingenieros industriales como en los administradores de empresas y los que son un poco más fáciles. Entonces, vamos a empezar con el diagrama circular. En esta tabla tenemos la distribución en medio de la inversión publicitaria. Tenemos el tipo de medio y el porcentaje. Recordemos que el diagrama circular de los sectores se utiliza para cualquier tipo de variable. Se utiliza para variables cualitativas que suman en porcentajes. Entonces, para hacer un diagrama circular, lo que voy a hacer es seleccionar nuestros datos, que son estos que tenemos aquí. Nos vamos a ir a insertar. Aquí donde dice gráficos, y en esta situación, en este ejemplo, voy a escoger el gráfico de 3D. Vamos a moverlo, a colocarlo un poco más grande para que sea más visible. Y vamos a organizarlo de tal manera que los porcentajes se vean de manera perfecta. Vamos a ir aquí a diseño rápido y vamos a escoger la primera opción en este caso y nos muestra cómo quedaría. Vamos aquí a cambiar nuestro título y lo vamos a agregar a porcentajes de la inversión publicitaria. Medios. Vamos a aquí, vamos a organizar esto de tal manera que nos quede bien organizado, lo engrandecemos un poquito y así nos ha quedado. Discúlpenme, aquí este error. Aquí así, y de esta manera nos ha quedado nuestro diagrama y podemos observar nuestros porcentajes en cada una de las barras. Ahora nos vamos a la barra horizontal. Como podemos ver, aquí tenemos la población de países zona euro en 2017. Aquí tenemos los países en esta columna y acá la población. El diagrama de barras horizontales se utiliza para representar series. Se usan las barras horizontales cuando hay muchas categorías, como lo es en este caso, y cuando sus nombres son demasiado largos o los datos que tienen. Podemos ver que nuestros números de población es demasiado largo y los nombres que tienen también. Entonces vamos a seleccionar cualquiera de las celdas de los que tenemos datos, seleccionamos esta, nos vamos a ir a insertar y nos vamos a ir aquí donde dice insertar gráficos de columnas o de barras. Y aquí nos vamos a ir a la barra, la primera barra 2D, la vamos a mover, vamos a engrandecer un poco, me voy a ir aquí al diseño, a escoger este, que nos muestra, nuestra población está de color azul, nuestros países aquí, y aquí nos muestran los datos de nuestros países y cómo las barras van dependiendo del tamaño de los datos. Así nos ha quedado nuestra barra horizontal. Nos vamos a ir a la columna agrupada. La columna agrupada se utiliza para comparar valores de diferentes categorías. Bueno, para estas columnas agrupadas tenemos la evolución de números de móviles versus
en el mundo datos miles de millones. Tenemos los años desde el 2014 al 2019, nuestros móviles y smartphones y nuestros datos. Entonces vamos a ir aquí. No vamos a seleccionar acá en la celda donde tenemos los datos de nuestra tabla, sino que vamos a hacerlo afuera. Nos vamos a ir a insertar. Vamos a ir aquí a barras y nos vamos a ir a columnas. En este caso, cojamos estas. Vemos que está en blanco, ¿cierto? Den permiso yo para que podamos ver. Me voy a ir a seleccionar datos, ya que recordemos que esto es una columna agrupada. Y nos va a aparecer este cuadro. Aquí nos dice rango de datos del gráfico. Vamos a escoger estos datos que tenemos aquí. Que los móviles de los smartphones ya vamos viendo como nuestra columna acá va cogiendo un poco de forma. Entonces vamos a ir aquí a la serie y vamos a modificar este nombre. Y vamos a escoger móviles, nuestra primera serie. Y a la otra vamos a modificarlo y vamos a escoger smartphone. Le damos a aceptar. Y acá en las etiquetas del eje horizontal, la categoría, vamos a editar y vamos a escoger los años que tenemos aquí. Vamos a darle a aceptar. Después que hagamos esto, le vamos a dar aquí a aceptar y nos muestra. Entonces vamos a cambiarle el título, vamos a copiar aquí. Vamos, escribamos. Vamos a escribir evolución de números. Versus smartphone. Y así nos ha quedado nuestra columna agrupada. Vamos a ir a nuestro gráfico combinado, que tenemos aquí la evolución anual de ventas y facturación, desde el mes de enero hasta diciembre, el número de ventas y la facturación. En este gráfico combinado se utiliza cuando se muestran valores de diferentes naturalezas en el mismo gráfico para la misma categoría. Entonces nos vamos a ir, vamos a seleccionar una de las celdas que tenemos con nuestros datos, vamos a ir aquí. Gráfico combinado, vamos a escoger el primero. Recordemos, estas líneas nos van a decir la facturación y lo azul el número de ventas, de cómo estuvo. Entonces vamos a seleccionar nuestro gráfico, nos vamos a ir a cambiar el diseño, como sea nuestra preferencia. En este caso, la quiero de esta manera. Así. Vamos a engrandecerlo un poquito. Y así podemos ver cómo quedó nuestro gráfico combinado. Recordemos que en todos nuestros gráficos podemos cambiar el título. En este caso voy a dejarlo así. Y ahora nos vamos a ir al gráfico de línea. Aquí tenemos la evolución del IPC del 2015 al 2016. En este el gráfico de línea se utiliza para representar grandes cantidades de datos para un periodo de tiempo combinado. Con el gráfico lineal vamos a escoger cualquiera de nuestras celdas que tenemos con datos, vamos a insertar, aquí dice insertar gráfico de líneas o de áreas, tenemos las líneas 2D, las 3D y las que van con áreas. En este caso voy a escoger con puntos porque es la que mejor nos da para las cantidades de datos que tenemos. Vamos a engrandecer un poco para que se vea, vamos a cambiar nuestro diseño. A la manera que más nos guste. En este caso será
así. Y nos queda, vamos a cambiarle aquí el título por evolución y si queremos cambiar y así nos va quedando. Bueno, vamos a ir a nuestro último gráfico, que es el gráfico radial, donde tenemos una tabla con el perfil psicodeportivo de un golfista, con las variables y los valores. Se utiliza cuando las categorías no son directamente comparables. Se utilizan para mostrar actitudes de personas o valoración de los departamentos de las empresas. En este momento, como dijimos, tengo el perfil psicodeportista de un golfista y lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos aquí y tenemos todos los gráficos, nos vamos a ir aquí al radial y aquí tenemos el que queramos escoger, en este caso va a ser este, a aceptar, y aquí vemos cómo nos quedan los valores con la motivación, cuánto es el valor del 10%, su manejo de presión, su concentración, todo esto, y nos va quedando de esa manera. Lo podemos cambiar nuestro diseño, ya sabe, de la manera que mejor se vea. Vamos a dejar así. Y estos son los gráficos más utilizados que quisimos plasmarle con ustedes. Mi compañera les va a decir. Bueno, compañeros, las representaciones visuales son importantes porque son fundamentales para las empresas, ya que optimizan la comunicación dentro de esta. Además, como ya se mencionó anteriormente, un correcto manejo de diseño ayuda a entender mejor los gráficos estadísticos y hace la representación más lúdica. Al conocer cómo realizar gráficos estadísticos, estás empleando una de las mejores herramientas para proporcionar determinada información de forma dirigible y abreviada. Además, a las personas les agrada el buen diseño. Muchísimas gracias.